Nintendo 3DS, lanzada en 2011, se convirtió en una de las consolas portátiles de Nintendo más vendidas, e incluso siendo la consola que mantuvo con vida a Nintendo antes de la llegada de Nintendo Switch, ya que la Nintendo Wii U fue un rotundo fracaso. Por eso en esta ocasión te diré si aún vale la pena Nintendo 3DS o 2DS, ya sea cualquiera de las variantes de la familia 3DS en 2021. Así que ya sabes, antes de comenzar no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás, y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, que ya comenzamos. Para comenzar hay que decir que la consola ya no cuenta con los servicios de la eShop, así que ya no se puede descargar juegos de manera digital desde la tienda oficial de Nintendo. Lo que aún funciona a fecha de subido este video es el online en algunos juegos como Super Smash Bros. 3DS o Mario Kart 7. La manera de tener juegos en la consola es en formato físico, que si bien esto no es nada malo. Al contrario, incluso sirve para tener tu colección de juegos de Nintendo 3DS. Lo malo es que los juegos actualmente están algo caros, incluso algunos costando el mismo precio como si fueran nuevos. Y bueno, esto nos lleva al siguiente punto, que es la liberación de la consola. Con esto las posibilidades de tener más juegos y aplicaciones aumenta, ya que se le pueden instalar mucho más juegos y aplicaciones, claro, siempre y cuando tengas una memoria SD de buena capacidad. En la consola puedes oír música, claro está que jugar XD. Y también hasta visualizar fotos o reproducir vídeos. Si hablamos de los juegos que tiene, pues esto no será ningún problema, aunque si bien la consola New Nintendo 3DS o New 2DS tienen títulos exclusivos, estos no son tantos. La 3DS, ya sea Old o New, cuentan con un amplio catálogo de juegos y claro está que no podían faltar los juegos insignia de Nintendo como los de Mario o Zelda. Pero dejando a un lado estos juegos, la lista sigue con mucho más juegos de varios géneros como aventura, plataformas, terror, puzzles, carreras, luchas, deportes, RPG, e incluso algunos juegos indie, o ports como es el caso de Luigi's Mansion de GameCube o Donkey Kong Country Returns de Wii. Y es que no es para menos, ya que esta consola duró más de 10 años. Y también hay que mencionar que se puede jugar de la Virtual Console teniendo juegos de la NES, Game Boy Color, Game Boy Advance y Super Nintendo. Y a todo esto se le suma la retrocompatibilidad de Nintendo DS, con esto se tiene disponible todo el catálogo de juegos de DS en 3DS. Así que por lo menos la lista de juegos de Nintendo 3DS es muy amplia. Claro que también hay que mencionar la ventaja del 3D en algunos juegos, que es de mucho mejor calidad en las consolas New 3DS, claro está que solo aplica para las consolas 3DS y no 2DS. Otra cosa es que se puede grabar vídeos y tomar fotos en 3D, ya sea desde una 3DS o 2DS, siendo posible visualizar todo esto en 3D solo desde una 3DS. Y ahora hay que hablar del hardware, ya que es un punto muy importante a la hora de jugar. Las consolas Old 3DS o 2DS, o sea las primeras versiones en ser lanzadas, cuentan con muy buenos botones y agarre, siendo mejor el agarre en una Old 2DS en mi opinión. Lo malo es que en ambas consolas el tamaño de las pantallas es muy pequeño, incluso la resolución no es tan buena, pero casi ni se nota por el tamaño de las pantallas. Aunque en la Nintendo 3DS XL se tiene mayor tamaño de pantallas, pero esto no mejora la resolución y por lo mismo se nota más la baja calidad de las pantallas, y esto es algo que ya no es tan aceptable en esta época. En el caso de las consolas New Nintendo 3DS y New Nintendo 2DS XL, las pantallas son más grandes y con mejor resolución y contraste en los colores, además agrega más botones para mejorar la experiencia de juego y así sacando algunos juegos exclusivos para estas versiones New. Además también se mejora el rendimiento del software, siendo este más rápido al estar jugando o usar aplicaciones.
Cabe resaltar que en la 3DS Old y New 3DS el sonido es estéreo. En conclusión, una vez dicho todo esto, ¿vale la pena tener una Nintendo 3DS en 2021? En mi opinión, claro que sí, vale la pena una New 3DS, pero si ya cuentas con una Old 3DS o 2DS, no vale la pena una Nintendo New 3DS ya que son prácticamente lo mismo. Sin dudas la Nintendo 3DS ha sido una de las mejores consolas portátiles de Nintendo y aún tiene mucho potencial que dar XD. Hasta aquí dejaré el vídeo, ya sabes que puedes dejar tu like, suscribirte si no lo estás y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo.